Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro hoy, 3 de abril del año 2020, aquí en un día más de este servicio de sanación para el planeta Tierra. Mi pelo está rebelde. Un día más en este servicio de sanación para el planeta Tierra. Quien te habla, Marta Martínez, facilitadora. Te recuerdo que este servicio se está haciendo con la intención de que, de elevar la frecuencia en la que estamos vibrando cada uno, y que esto nos permita a su vez, aquí vamos a ver si me ven, y que esto nos permita, ay, se me fue, un gusto, hola Gaby, un saludo, bendiciones a las niñitas. Hola Yajaira, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy después de todos estos días? Ha sido muy intenso. ¿Cómo han sentido la energía ustedes este día? ¿Cómo han sentido la energía? Ha sido un día bien intenso. Y vamos a ver si puedo, porque por allá yo no veo por aquí yo no veo. No, ya vamos a comenzar. Ok. ¿Cómo, cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido la energía estos días? Eh, por lo menos yo hoy tuve muchísimo sueño. Tú has estado concentrada en el trabajo. Bueno, yo hoy casi que dormí como 2 horas, parte de la tarde, porque eso me dio un sueño, bueno, horroroso. Y tengo este pelo rebelde. A ver qué hago con él. Hoy me dio mucho sueño y pero fíjate que a pesar de que sí he tenido sueño estar en casa todos los días, ya esa sensación que tenía al principio de estar presa, ya yo no la experimento. Y además que estoy aprovechando el estar en casa, bueno, yo siempre estoy en casa, pero para planificarme, organizarme, de lo que ha sido mi mayor, digamos, desafío los últimos años, mantener un orden y una organización, y son aspectos en los que yo estoy trabajando en este momento. ¿Y cómo han dormido? Se han prestado atención a cómo han dormido, qué han soñado, es, mm, cómo están las personas que se encuentran a su alrededor. Bueno, aquí los muchachos, la verdad, están tranquilos. Eh, Ellos están aquí en este momento en la casa. Yo estoy con ellos. Los gorditos, los perritos míos también han estado tranquilos. Mi hijo salió hoy y me dijo que había mucha gente en el supermercado. Y ellos fueron, ya tenían varios días sin salir. Salieron hoy. Generalmente yo salgo por acá mismo. Es muy importante mantener cierto ritmo y cierta dinámica. Y las personas que están en mi grupo, yo les envío libros para lectura, para que se actualicen. Hay en la red hay muchísimas plataformas que tú puedas acceder y que no tienen ningún costo. Incluso ahora están dejando libre algunas actividades en la red. ¿Y qué es lo que yo te sugiero? Aquellos que no estén trabajando, que aprovechen esta oportunidad para hacer cosas en red,
para replantearse. Esto es algo que yo he hablado en los últimos años acerca de los cambios y cómo estos cambios, hola Moncito, un saludo, ¿cómo te encuentras? Eh, y hablando acerca de los cambios que vamos a experimentar y que bueno, finalmente se presentó uno de los cambios que ya sabíamos que era empezando este año y es importante que nosotros seamos conscientes que el, que el mundo ya cambió y que la realidad que viene no se trata de que sea mejor o menor, simplemente que es una realidad diferente, que nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios. Y lo más importante para mí, necesitamos cambiar el enfoque o el criterio con que hemos vivido hasta ahora y plantearnos cuál es el orden de mis prioridades, qué es lo más importante para mí. Yo me hice este planteamiento en el 2008. Pero este planteamiento va a estar haciendo mucha gente, porque tú vienes en un ritmo y de repente la vida te detiene. Y cada día que va pasando hay una experiencia de adaptación y una caída, como decimos coloquialmente en mi país, de la mata, o una caída a la realidad que para algunos es aplastante. Otros pues son más dinámicos y van experimentando la experiencia de acuerdo, la van viviendo, pero de igual manera hay una ruptura de esquema en el cerebro si no se han dado cuenta, porque tus circunstancias ya cambiaron. Es importante que sepas que en el momento que tú regresas a, a la dinámica del mundo, que no se va a restablecer de un día a otro, se va a empezar a restablecer. Los momentos más críticos son los que estamos viviendo y la próxima semana, después del 15, entre el 15 y el 20, empezamos a ver la situación desde otro contexto, pero de eso se trata lo que yo hago, mis actividades, la contribución o el trabajo a lo que yo me dedico, a investigar, a ayudar a la gente a pensar, a pensarse, a enfocar su mente, a utilizar sus recursos mentales, a capitalizar sus experiencias a través o a rentabilizar sus experiencias a través de capitalizar sus emociones y pensamientos, sistematizar sus experiencias. Ese es mi trabajo, es a lo que yo me dedico, es lo que yo enseño. Y lo que te quiero decir es que es importante en este momento tres cosas. Primero, ¿cuál es la prioridad, tu orden de prioridad en este momento? Y cómo esto en este momento te está permitiendo cambiar la visión acerca de tú mismo y de la realidad que tú experimentas. Segundo, ¿cómo te puedes plantear lo que tú estás haciendo hasta ahora con otro enfoque desde este momento? Y tercero, ¿crees tú que en el momento en que se levanten las restricciones, en que se flexibilicen las restricciones, en que haya un mejor manejo y control de la situación que está pasando? Y antes de empezar esta actividad del día de hoy, voy a hablar un momento de eso. Antes de empezar cuando haya mejores controles de la situación, ¿tú crees que tú vas y te vas a tu oficina y no pasó nada? ¿Crees tú eso? Plantéatelo. Esa es una pregunta que te la tienes que hacer a ti mismo, a tu mente. Muy bien. Siempre he hablado en todos los programas y lo reitero continuamente, que la intención no es que convencerlos o que crean algo, simplemente es darle una visión ampliada sobre la realidad desde mi punto de vista. Eso es lo que quiero dejar en claro y siempre lo dejo en claro con todo lo que hago. Y quiero decirte algo. Nosotros hemos visto muchísimas noticias de lo que está ocurriendo y esta semana hubo una noticia que nos alarmó, que es lo que está sucediendo en un país acá en Sudamérica, en Ecuador. Primero, es importante que nosotros seamos críticos ante la información que recibimos y captamos por nuestros sentidos, porque ya he hablado y he dicho en diferentes programas
que si yo creo la realidad, la realidad por dónde la empiezo a crear, a través de la información que captan mis sentidos. Y si yo valido, convalido, acredito todo lo que veo, escucho, observo, siento, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? Tenemos que tomar en cuenta, si ven las estadísticas mundiales, cuáles son los países en donde se encuentran las mayores incidencias de lo que está sucediendo. Pero, por supuesto, el manejo de los sistemas sanitarios de ellos frente a la eventualidad no es el mismo manejo que hay en países en Sudamérica. No es la misma infraestructura, tampoco tienen los mismos recursos, tampoco están preparados. Entonces, es muy importante que cuando nosotros veamos noticias, tengamos un punto crítico acerca de lo que observemos y estemos conscientes que si cada quien crea su realidad a través de lo que piensa y siente, también está creando su realidad cuando decide acreditar, avalar, estar de acuerdo con noticias que nosotros vemos por las redes sociales y que sí, y entonces opinamos. Pero nosotros no sabemos cuál es el contexto de la situación. Hay una realidad y que lo que está sucediendo, una de las cosas que está generando es que la realidad se vea como es. Entonces yo pongo un ejemplo muy clásico. Yo hablé en el 2018 que nosotros nos enfrentábamos en los próximos años a un año de relaciones. Y este es un buen momento en donde se pone en evidencia eso. ¿Por qué? ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen años viviendo en sus casas y en algunos casos en sus alcobas, habitaciones, recámaras con otras personas? ¿Y qué sucede en esos casos de estar 24 horas al día durante muchos días o semanas con esa persona con la cual tú has pasado años, a veces muchos años, en un ritmo en donde casi que solamente vas a dormir y en algunos casos que tú vas y te acuestas, esa persona ya está dormida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es ese escenario? Entonces la situación actual solamente pone en evidencia, ¿verdad?, el estado en el cual cada uno se encuentra, la seguridad que cada uno tiene, la conexión que cada uno tiene consigo mismo, el know-how, la capacidad de adaptación frente a cualquier evento. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un planeta. La vida es una dinámica continua que siempre está cambiando. No nos tiene que sorprender. La gente me dice, me pregunta, ay Marta, por favor dime lo que va a pasar. Es que la vida es una dinámica. Siempre está pasando algo. Todos los días está pasando algo. ¿Tú crees que lo que está pasando en este momento y que empezó a pasar el año pasado, empezó a pasar el año pasado? No, no empezó a pasar el año pasado. Ustedes necesitamos informarnos realmente de cuál es la realidad. Y no tiene nada que ver con los animales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo nuevamente te recuerdo, soy Marta Martínez. Yo me desempeño desde hace 20 años como facilitadora de herramientas de autoayuda. Durante 14 años de investigaciones, levanté información que me permitieron y facilitaron crear una técnica llamada técnica de autosanación consciente, con la que trabajo. Instrumentalicé la experiencia de trabajo. Después creé un sistema que se llama para desarrollar la voluntad personal, y ese es mi trabajo. Yo enseño a la gente a rentabilizar sus experiencias a través de capitalizar sus emociones y pensamientos, y que aprendan a sistematizar la experiencia, convirtiendo todo lo que les sucede en un insumo que nos permita o que le permita a cada quien capitalizar sus experiencias. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo en este momento? ¿Qué me está dando el momento? Y ese es el enfoque. ¿Qué me da el momento? ¿Cuál es el capital que tengo yo frente a este escenario? ¿Qué me está generando? Yo estoy hablando aquí contigo porque yo me encontré en un momento
Hace 25 años que necesariamente me llevó después de una crisis, me llevó a replantearme las prioridades y el norte que tenía en aquel entonces. Y surge este momento y empiezo a trabajar en mi casa desde el 2003. Empecé a trabajar en mi casa. Y eso me dio la oportunidad de poder ser mamá y también poder seguir una actividad que luego se convirtió o yo la convertí en una profesión. Entonces, ¿qué te está diciendo el momento? Todos tenemos la oportunidad y todos tenemos un cerebro y ese cerebro que todos tenemos, a todo el mundo en este momento se le está reconfigurando. No empezó a reconfigurarse en diciembre. Ya tiene años es más, desde que existe el hombre, el cerebro se está reconfigurando porque si no estaríamos montados en los árboles. Entonces, bueno, empezamos. Bendiciones a todos y se hace una conexión con una mente cósmica. Esta mente cósmica a través de mí y ayudado por este instrumento que se llama la técnica, me va a ayudar a hacer esta canalización con el fin de contribuir a que todos los seres humanos que habitamos en este planeta nos conectemos con nosotros mismos para elevar nuestra frecuencia. ¿Por qué? Porque cada uno es el responsable de conectarse consigo mismo. Existen diferentes sistemas y medios que nos pueden ayudar a conectarnos con nosotros mismos, pero el trabajo de conexión termina siendo una decisión personal, porque cada entidad, como se nos llama, cada entidad es responsable de sus situaciones. Entonces yo comienzo. A ver, ese no sé. A ver si alguien me está diciendo algo. Bueno, entonces comienzo este proceso. Listo. Vale. Ok. Empieza la conexión. Si me están escuchando, ¿verdad? Es que lo hice así directo. Sí, me están escuchando. Right. La energía vibra en una frecuencia elevada. La conexión consciente crea que se eleve la percepción de todas las personas que estamos observando. Se hará con un enfoque que todas las personas que observamos soltemos lazos discordantes que expresamos dominados por nuestros miedos. El proceso hará que vibren en frecuencias que se expresen relajadamente. Para atraer la energía interna que en este momento necesitamos para lograr
conectarnos conscientemente con nosotros mismos, que les recuerdo, ese es el propósito de esta experiencia. El proceso lo concientizaremos después. Dirigiremos nuestras emociones y pensamientos reconociéndonos a nosotros mismos e integrándonos con las emociones y pensamientos que expresan la relación con nosotros mismos. La idea que están concientizando o que estamos concientizando tiene oculta una dependencia insana. Esta dependencia insana es el deseo que nosotros tenemos de que nos dominen, de que nos manipulen mentalmente, de que asuman nuestra responsabilidad. Nosotros no nos damos cuenta. Somos autocontrolados a través de las ideas que tenemos. Esto no determina la falta de responsabilidad, pero sí nos condiciona a dejar la responsabilidad que tenemos de pensar y sentir y de elegir nuestras emociones y pensamientos. Nos comunicamos telepáticamente. Esta es una propiedad de nuestra personalidad. La realidad es más mental. Nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos pensamos que nuestros pensamientos no son observados, pero los pensamientos se observan. Estos tienen una característica. La idea que está en el pensamiento, al observarse, se transmite en la comunicación telepática y son las señales que nosotros enviamos y son decodificadas después por las mentes de otras personas. No todos logramos entender esta comunicación telepática. El campo electromagnético, que es compuesto por cargas eléctricas y magnéticas sostenidas por nuestras emociones y pensamientos, al elevar nuestra percepción o nuestro campo visual de percepción, crea una disposición o una falta de disposición que significa lo que nos causa
los pensamientos y emociones que percibimos. Nosotros no nos damos cuenta. Esta decodificación, usualmente para todos, no es consciente. Uno de los aspectos que se está despertando es esta capacidad de poder observar lo que otros piensan o sienten. También lo llaman empatía, pero es una capacidad de percibir la realidad desde un punto de vista interior. El obstáculo que nosotros tenemos para darnos cuenta y canalizar estas emociones y pensamientos, identificándolos con precisión, es reconocer primero lo que nosotros mismos estamos pensando o sintiendo. El modelo de pensamiento y emoción que hasta ahora ha sustentado nuestra forma de pensar o de sentir está determinado por la ignorancia, por nuestros dogmas religiosos y por una falta de independencia mental. Pensamos lo que ponen en nuestros pensamientos a través de la realidad o cómo percibimos la realidad. El propósito de expandir este conocimiento es elevar la frecuencia en la que vibra el colectivo para que éste asuma su responsabilidad y deje el dominio que mantiene, las manipulaciones que sustenta, asumiendo su responsabilidad con la autoridad que tiene. Se han estado entrenando personas a lo largo de los siglos para que ellas conformen un grupo que mantiene a una masa crítica dispuesta a contribuir con el cambio de conciencia y el cambio de enfoque. No todas las personas están conscientes, algunas están empezando a hacerse conscientes y otras aún se resisten porque sienten que no dominan las circunstancias que experimentan, que al encontrarse desprovistas de cómo se reconocen a sí mismas, esto causará que sean abandonadas. Estas sensaciones distorsionan la experiencia que experimentan y la forma en cómo ven su realidad. La realidad es completamente interna. Ustedes solamente ven la ilusión. Se aproximan a un momento de gran cambio que inicia el ciclo en una frecuencia con el planeta, haciendo que cada persona que habite el planeta tenga una nueva responsabilidad, la conexión del mismo con el planeta en donde viven. Esto hará que primero sea susceptible a través de sus miedos a las circunstancias que el planeta experimenta, para darse cuenta que el planeta está vivo, que el planeta siente y piense, pero que sus emociones y pensamientos se expresan en otros códigos. Después, al reconocer su conexión con el planeta y observarla,
activar capacidades que les permitirá empatizar con el planeta y empezar a sentirse responsable de la forma como el vínculo con el planeta genera esta relación. El planeta necesita que los seres humanos se integren con él, que lo reconozcan como un ser vivo también. Y que lo acompañen en el proceso de terminar el ciclo con las experiencias experimentadas con cada persona que ha vivido en este planeta. Va a disminuir la productividad de alimentos en el planeta generado por factores ambientales. Esto no solo lo ha generado el impacto del hombre en el planeta, sino los ciclos que ha experimentado el planeta. Tienen que observar la naturaleza para que se armonicen con ella y experimenten estos cambios en forma relajada, puedan desarrollar nuevas habilidades que les permitan experimentar su vida en el planeta con las condiciones nuevas que tendrán. El desorden que hay es que el hombre ha pensado que controla la naturaleza y al darse cuenta que no tiene el poder para hacerlo, lo dominarán sus miedos y se expresarán en las circunstancias que vivirán. La experiencia no los beneficia ni los perjudica, la experiencia es. La realidad es la forma como cada quien define la experiencia en conexión con él mismo. Esta realidad permite que cada quien se la plantee y la enfoque de acuerdo a sus emociones y pensamientos y que lo exprese en las circunstancias que vive. Se encuentra en un momento que llamamos de conciencia cósmica. Este inicia una experiencia con cada ser humano que existe, llevándolo a plantearse su experiencia, lo que busca en la vida y establecer un nuevo orden en el presente que haga que su futuro en el planeta sea lo más relajado, cómodo y armónico posible. Esto dependerá de cada persona que vive en el planeta. Experimentar el gran cambio será lo más trascendental, porque experimentarán que se encuentran en el aire, que lo que es seguro ya no lo es, que son muy vulnerables y buscarán precisar una seguridad. Y lo que tienen que saber es que esta ha estado y siempre ha estado en la conexión que ustedes mantengan con ustedes mismos. Ustedes experimentarán violentamente lo que ocurre, pero no es violento. Están experimentando el desapego a la conexión que ustedes han mantenido con ustedes mismos a través de conectarse con situaciones a su alrededor. La experiencia actual demanda que cada quien se observe, que se obligue a observarse, que se mantenga observándose
Y esto, en muchos casos, causa perturbaciones, porque no se identifican, no se aceptan, buscan modelos para identificarse. Necesitan vivir con una idea de ustedes mismos que los lleve a buscar aprobación o aceptación en su entorno. Al reemplazar totalmente esta idea de ser aprobado, cada persona experimentará una lucha primero, vergüenza, perfeccionismo, que han mantenido. Creo que ya se restableció. Ya. ¿Sí me están viendo? Sí. La energía está súper intensa. Wow. Se va a empezar a hacer un proceso en este momento para restaurar relajadamente la conexión con cada uno. Empieza a respirar profundamente. Centra tu atención en tu pecho. Al respirar, piensa que te estás sintiendo. Te relajarás y cuando estés relajado, la idea que está en la conexión contigo mismo desarrollará en tus sentidos una comunicación contigo mismo. No busques entender ni interpretar lo que escuches. Será una forma de pensamiento. La idea que está en este diálogo interno que tendrás cambiará tu estado de ánimo haciendo que te relajes. Cuando cambie tu estado, la conciencia que tienes sobre la vida cotidiana también cambiará. No interrumpas este proceso interpretándolo, solo observa para que se facilite y cambia la frecuencia en la que vibras en un estado beta a un estado alfa y después a un estado teta y cuando duermas a un estado delta. Si hay bloqueos mentales para desarrollar tus sentidos, es posible que tengas una confusión
esta relajadamente se irá cuando observes sin interpretar y sin resistencia, para que se empiece a ordenar en tu mente tus pensamientos. Al no estar acostumbrado a comunicarse telepáticamente con ustedes mismos, esto causa una sensación de indisposición que dificulta la experiencia de comunicación, llevándolos a desconectarse. Esta fortaleza está en tu interior. Se despierta al elevar tu campo de percepción, lo que significa que se gestiona, que se aprende, que se entrena. La energía que está corriendo por el cuerpo cambiará el campo magnético, las cargas eléctricas y magnéticas que han mantenido conexiones con el bajo astral. Al alinearse, esta corriente de energía es dirigida por la voluntad que está en la conexión con cada uno, haciendo que independientemente de las circunstancias que estén viviendo, se integren contigo ustedes mismos y ustedes experimenten una sensación de libertad, de seguridad, que los motiva cuando los dominan sus miedos y que causa que espontáneamente ustedes se dispongan a precisar su voluntad. El principio cósmico llama a cada ser humano a reconocerse para convertirse en él mismo. La motivación es el amor universal. El tiempo les dará la oportunidad para conectarse con ustedes mismos. Tienen que saber que esto lo determina cada persona con sus elecciones. El proceso se hace para ayudar a cada persona a elegirlo conscientemente, a plantearse la conciencia que tiene y elegir enfocar su conexión con ella misma a través de determinar su voluntad y darse cuenta que hasta ahora ella no la había ejercido. Ella estaba viviendo
la voluntad de otros. Ella está observando las elecciones de otros. Ella se ha estado integrando en las conexiones que otros mantienen con ella. Este servicio de elevar la frecuencia en la que vibran con el planeta es para que cada persona que habita en este planeta desarrolle lo que sustenta el enfoque en el lóbulo frontal, que es el cerebro que piensa, a través de desarrollar el sistema reticular activo, para que las capacidades ocultas que se encuentran en el tallo encefálico sean despertadas. Y dirigidas hacia la autotransformación a través de la conexión interna que cada persona tiene consigo misma. Los bloqueos en su mayoría son funcionales y al canalizarse estos son liberados. El logro se hace al reconocerse pensando que me observo determinando mi voluntad. Ahora, expresen verbalmente con un enfoque de disposición de expresar el ciclo que termino con la voluntad de otros. Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cada día vamos avanzando más en esta conexión con nosotros mismos. Yo me siento más relajada. Los días anteriores a hacer esto sentía mucha perturbación, que me faltaba el aire. Cuando se eleva la percepción, hay una experiencia fisiológica y esto va a ser automático. Los últimos años yo he tenido un mejor manejo de esto. Me di cuenta a partir del 2018 que nuevamente me enfrentaba a esta experiencia de canalización. Desde aproximadamente el 2011-12 yo había estado más tranquila. Pensé que esto no me sucedería más. Incluso hice un intento de volver a mi área de experticia laboral, cosa que no estaba consciente que eso ya no era posible, ¿verdad? Del enfoque que yo tenía. Sin embargo, estos últimos 2 años, del 2018 para acá, pues me replanteé nuevamente la experiencia que yo he tenido a lo largo de toda mi vida con lo que me pasa. Y ahora me da la oportunidad en este momento de agradecerme, de ser quien soy, de ser como soy, de haber vivido lo que me pasó hace 25 años, que fue el clímax de la experiencia con lo que yo he venido experimentando desde niña, y que eso no solamente me permite estar en este momento y en este espacio, sino que me fue preparando
para un nuevo escenario que cambia el orden mundial. Y aunque eso ya ha venido ocurriendo y que ahí se ha venido planteando desde el mundo organizacional los cambios por diversas razones, más que todo operativas, y por cuestiones de costos, pero es importante que te pongas a pensar cómo puedes hacer lo que haces o qué puedes hacer para hacer algo que te permita hacerlo desde otras, usando otro tipo de plataformas. Es importante que te plantees esto. Ya yo he hablado de esto y lo he venido hablando en los últimos 2 años. ¿Qué puedes hacer? Existe, realmente los recursos que están allí son gratis. Se necesita es una idea. Y esta idea está en el cerebro. Y al conectarte contigo mismo, pues aquí activas esa creatividad, esa capacidad innovadora que todos tenemos. Bueno, que tengan excelente noche. Yo continúo aquí en mi trabajo. Ahorita te llamo Yajaira. Bye bye.